En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una diferencia entre los domingos después de Pentecostés y los domingos después de Epifanía. Los domingos después de Pentecostés siguen conservando sus textos, tanto en el introito como en algunos lugares más de la misma liturgia o de la misma misa. Mientras que los de Epifanía conservan también sus textos, mas las partes principales, como es el Evangelio y la Epístola, son tomadas de los domingos después de Epifanía hasta completar los 24 domingos después de Pentecostés, de los cuales, una vez terminados, sigue ya el tiempo de Adviento. Término del año litúrgico son los días o los domingos después de Pentecostés, y el 24º es el inicio o el fin, de el tiempo litúrgico, y empieza otra vez el tiempo litúrgico o año litúrgico con el Adviento. Nuestra ocupación sería entonces el día de hoy dar algo a vuestras almas para su meditación y contemplación. Y para ello están tanto los textos del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Qué noción podemos tener nosotros de Dios? Toda noción que tengamos de Él queda en realidad disminuida, es decir, es pobre, muy pobre, lo que podamos pensar acerca de la Trinidad augusta. Y lo que sabemos no es sino por pura misericordia de Él, porque Él se compadece de nosotros, y no es que nosotros nos compadezcamos de Él, por cual obtengamos la sabiduría. Y así, pues, siempre nos dice Él, mas nos es trabajo tratar de asimilar lo que Él deja traslucir con claridad y profundidad en sus sagradas escrituras. Ego cogito, dice Él en este domingo, cogitationis pacis et non afflictionis. Invocabitis me exaudia vos. Nuestro Señor no puede tener pensamientos diferentes a los que expresa en este introito. Yo pienso, dice, pensamientos de paz y no de aflicción. Me invocaréis y yo
os escucharé. Si hay dos cosas que el hombre desea en lo más íntimo de su corazón, es tener precisamente esos pensamientos de paz, pues naturalmente rehusamos los pensamientos de aflicción. Son contrarios no solamente a Dios, sino a la naturaleza humana, tales pensamientos de aflicción, pero encajan muy bien en nuestro corazón los pensamientos de paz. Pero nuestro Señor pone una condición sin la cual no se nos puede dar estos pensamientos, y es que debemos invocar a Él para que nos mande esos pensamientos de paz, para que aleje de nosotros los pensamientos de aflicción. ¿Y con qué fin lo hace? ¿Con qué fin Él nos dice lo que siente su corazón? No lo hace para alejarnos de Él. No lo hace para que no acudamos a Él. Precisamente lo hace para que nosotros, como lo dijo el apóstol San Pedro, venid y ved cuán bueno es el Señor. Quien experimenta en su corazón esa bondad infinita de nuestro Señor, aunque sea en una pequeña gotita de esa bondad, sin duda alguna que está dentro de esta órbita divina que es la paz verdadera, aquella que dijo nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como la doy yo. Una distinción muy importante, una paz que nace de los pensamientos de paz que precisamente tiene nuestro Señor en lo más íntimo de la Trinidad Augusta, y otros pensamientos entre comillas de paz que desgraciadamente también se fabrica el demonio, el mundo y la carne como una trilogía que trata de imitar a la Santísima Trinidad, pero que no emite en absoluto todas esas cosas espirituales que Dios nuestro Señor deja desbordar de su seno trinitario. No son pensamientos de paz, son pensamientos de aflicción, de dolor, de sufrimiento, los que los tres enemigos del alma derraman sobre nuestros corazones. Si a ellos se une lo que el Evangelio nos dice acerca de esos enemigos que desde el principio, desde que Dios creó al hombre, un momento después de esa creación, viene el demonio. ¿Y en quién siembra la cizaña sino en los primeros padres? Desde allí el enemigo
transformado en ángel de luz, ingresa al paraíso en donde se encuentran estos dos seres, Adán y Eva. Y es ahí donde inyecta ese veneno que se ha transmitido a través de los siglos hasta la redención o hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero que luego continúa y es necesario que nuestro Señor, en su prudencia divina, haya aconsejado esto a quienes trabajan a su servicio. La cizaña se expandió. La cizaña en tiempos de nuestro Señor también entró en el templo de Salomón. También corrompió a los que servían a nuestro Señor, especialmente a la tribu de Aarón. Y también nos corrompió. Y es nuestro Señor quien dice: no cortéis ni desterréis la cizaña de la tierra. No sea que cuando saquéis una, saquéis también la otra. Un ejemplo típicamente campesino, hecho parábola. Y esta sabiduría divina se deja desgranar a través de esta parábola. Pero también nos habla de la tierra, que es un elemento muy importante, porque si no existe esa tierra, es muy difícil que el campesino cultive. Es muy difícil que el Señor de la tierra derrame su semilla en ese campo. Campos hay muchos, terrenos hay muchos, pero que estén preparados, como lo dice el apóstol San Pablo aquí en la epístola que ustedes acaban de escuchar, que nos da las condiciones de cómo debe estar, al fin y al cabo, nuestra alma, porque es el elemento directo al que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Él no siembra en campos, siembra en almas. ¿Y qué es lo que siembra? Su palabra, su doctrina, la fe. ¿Y cómo debe estar revestida nuestra alma para que reciba abundantemente la cosecha de la semilla de nuestro Señor? Dice el apóstol San Pablo: como escogidos que sois de Dios. ¿Cómo escogidos? ¿O es que acaso el sacramento del bautismo no imprimió un carácter en ustedes? ¿Acaso el bautismo no los hizo hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es que el bautismo no habilitó sus almas para recibir
lo que ahora dice el apóstol, como dice él, revestidos en entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia y de paciencia. Parecería que estas palabras se las lleva el viento. Si bien suenan como las campanas, que en otros países son muy utilizadas, acá creo que es una costumbre no usar campanas. O es que los enemigos de la iglesia, por desgracia, las han acallado, quizás sea hasta el fin de los tiempos. Revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia y de paciencia. ¿Por qué la repito? Podría haber seguido, pero que quiero que queden bien grabadas en vuestros corazones. ¿Cómo disponer nuestra alma para que Dios se fije en nosotros? La misericordia nace de la caridad. Su asiento es la caridad. Ello, ego cogito, cogitationis pacis, nace precisamente de la misericordia que nuestro Señor tiene sobre nuestras almas. Y si Él nos muestra esa misericordia es porque también desea que nosotros la tengamos sobre los demás. No puede subsistir la caridad sin la misericordia, o mejor dicho, la misericordia sin la caridad. Una palabra compuesta, tanto de la miseria del corazón humano como de la conmiseración de Dios nuestro Señor hacia nuestra miseria. Misericordia, corazón misericordioso, podríamos decirlo de otra manera. Por excelencia se encuentra en el corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo. Y por esencia también se encuentra en Él. Pero Él, a quienes son de Él, también quiere que se vistan de estas entrañas. Un corazón inmisericordia no es bien visto por Dios. No es una tierra apta para cultivar en ella. De benignidad, o podríamos decir también de bondad, porque precisamente el acto de la bondad es la benignidad. Y viene lo que es más difícil, pero que es necesaria para nuestra alma o para nuestro campo, la humildad. En múltiples ocasiones nuestro Señor ha hablado sobre esta virtud en las Sagradas Escrituras. No hace falta buscarlo entre los apóstoles, o entre los santos padres de la Iglesia, o entre los santos, porque Él mismo se encargó de exaltar lo más que pudo esta virtud. Y en realidad
haciendo un examen de conciencia sincero, porque a Dios no se le puede engañar. Nos podremos engañar a nosotros mismos, o nos podemos engañar, pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Y en esa meditación íntima, considerar hasta qué punto la humildad ha hecho mella en nosotros, o hasta qué punto la humildad es el asiento de nuestra alma. Sería bueno conocernos a nosotros mismos, no sin antes pedir la gracia a nuestro Señor, porque no sea que al descender en el interior de nuestra alma nos encontremos con cosas desagradables que no podamos soportar, y que en vez de levantarnos nos hundan y nos desesperen. Y finalmente viene otra cosa tan importante, y creo que no le damos la importancia que es debida, a pesar de que hemos escuchado también a nuestro Señor hablar sobre esta virtud, a pesar de que las páginas de los santos que ya son bienaventurados nos han dicho hasta el cansancio, y es la paciencia. La paciencia es esa virtud que corona, o que es una perla de la corona de las demás virtudes. Es el remate, es la que le da la belleza también extraordinaria al alma, es la que hace que la semilla de nuestro Señor Jesucristo, abonada con las otras virtudes que he mencionado y calentada por la caridad de nuestro Señor Jesucristo, dé esa espiga tan deseada por el campesino, de ese fruto que tanto necesita nuestro Señor, que es echado no al infierno, sino al granero, y entendemos como granero la beatitud eterna, la felicidad eterna, porque en ese granero durará eternamente el grano de trigo que ha brotado de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad. Y ese es el fruto que Él espera recoger de ustedes, nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no pretendiera eso, en vano hubiese venido Él acá a la tierra. Pero vino a pesar de conocernos íntimamente, a pesar de que le hemos fracasado y fallado multitud de veces, sin embargo, Él siempre espera encontrar algo de fruto en nuestras tierras. Yo no sembré abrojos y espinas, dice nuestro Señor. Yo no puedo recoger de ellos uvas. Ni tampoco sembré una higuera estéril, sino que vengo a recoger el fruto que ella da, que son los higos.
Y si no tiene higos, ¿para qué está ocupando un espacio innecesario? ¿Qué otra planta lo podría ocupar? Por eso es que dice al hortelano, quítame esta higuera. 2 años ha que vengo y no veo fruto en ella. ¿Para qué debe estar ocupando un espacio innecesario? Y entonces vuelve a rogar, ya no el hortelano, sino nuestro Señor Jesucristo al Padre Eterno. Padre, déjela un año más. Yo le abonaré, la prepararé y todo. Si al año que usted venga no da fruto, créame que yo mismo la arrancaré, la amontonaré como la cizaña de este evangelio y la arrojaré al infierno por no haber dado fruto. ¿Quieren acaso ustedes ser tratados de esa manera por nuestro Señor? ¿Quieren ser atados como esa cizaña que después es arrojada al fuego eterno? Entonces, si no quieren ser de esas cizaña o de esa cizaña que nuestro Señor arroja al infierno, entonces pónganse a pedir a Dios estas 4 virtudes que se enumeran en la epístola de San Pablo. Finalmente, el enemigo del género humano no duerme. Siempre está, como dice el apóstol San Pedro, alrededor nuestro, esperando que devorar, como lo hace el león rugiente que acecha su presa. No pierde la calma, espera con paciencia. Vaya, que esta virtud también parece que se ejerce entre los malos, mas no de la forma en como nuestro Señor sobrenaturalmente le infunde en nuestras almas, sino como diabólicamente puede ser concebida esta virtud misma para perder a las almas. Pues cuidémonos también de este enemigo del género humano, porque mete infinidad de cosas en nuestras cabezas, y de ser posible, si pudiese explotarlas, las explotaría, pero no le permite nuestro Señor semejante barbaridad hacia nuestras personas. Y si a ello también le unimos precisamente la ayuda de la Santísima Virgen María, sin duda alguna, que si no es nuestro Señor, será Nuestra Señora la que implore ante su amadísimo Hijo y le pida de favor que tenga un poco más de paciencia, que ella va a intervenir, que ella va a interceder y va también a trabajar en conjunto con nosotros para que rehabilitemos nuestra alma y la pongamos en el orden de la salvación eterna. Nos es importante la ayuda de ella.
nos es necesaria, nos es imprescindible y no debemos renunciar a ello, ni siquiera de broma. Porque ella es la madre del amor hermoso y de la santa esperanza en la que nosotros debemos hacer hincapié. Sea pues Nuestra Señora quien meta todo esto que hemos hablado en este sermón y los empuje a pedir por medio de ella a nuestro Señor que adorne sus almas o disponga sus almas en estas 4 cosas, tan solo en estas 4 cosas que el apóstol San Pablo nos enumera en la epístola que ustedes acaban de escuchar. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.